Este 12º vistazo, del 10 al 19 de abril, conmemora la octava de Pascua, porque es una súper celebración para agradecer por montones, recordándola toda esta semana. Estos son los santos que veremos, pero además de sus vidas, meditemos con calma que Jesús resucitó y cómo fue esa experiencia para nuestra mamá María, los apóstoles y las mujeres seguidoras de Jesús, y analicemos cómo quiere Dios que nosotros lo vivamos. Entonces, empecemos con el 10 de abril, día en que recordamos a los 7 mártires colombianos de la Orden de San Juan de Dios que vivieron durante 1934 en España, donde se dio una cruel persecución contra los católicos por parte de los comunistas, masones y de la extrema izquierda. En pocos meses fueron destruidos en España más de 1000 templos católicos y gravemente averiados más de 2000. Desde 1936 hasta 1939, los comunistas españoles asesinaron a 4100 sacerdotes seculares, 2300 religiosos, 283 religiosas y miles de laicos. Recemos para que nunca más se dé algo tan terriblemente doloroso. Estos eran los nombres de los 7 mártires colombianos que se encuentran dentro de todas esas víctimas porque estaban estudiando enfermería y trabajando en España a favor de los que padecían enfermedades mentales y se encontraban en condición de abandono. Gracias a la intercesión de la Cancillería colombiana en el país, los jóvenes consiguieron su libertad y ya su comunidad religiosa había gestionado los pasajes y viáticos para su retorno al país natal. Sin embargo, antes de abordar el tren que los transportaría a Barcelona, de donde partirían a Colombia, oficiales del gobierno comunista español los asesinaron cruelmente. El cónsul de Colombia en España los identificó en el hospital clínico del país y dio aviso a la congregación religiosa. Pese a las protestas por parte del gobierno colombiano y de la Cancillería en España, el gobierno comunista no realizó ninguna investigación pertinente, dejando sin castigo alguno a los responsables del asesinato de los religiosos. El Papa Juan Pablo II beatificó a los 7 religiosos en 1992, convirtiéndose en los primeros beatos del país latinoamericano. El 11 conmemoramos a Santa Gema Galgani, italiana, que fue la primera niña de 8 hijos. Su primera y gran maestra en la escuela del amor a Jesús fue su madre, doña Aurelia, quien inculcó en el corazón de su hija lo que sería el distintivo especial en toda su vida, su amor a Cristo crucificado, del que llegaría a ser como imagen viva, y a la Santísima Virgen que hizo su santidad tan dulce y atrayente. En su interior escuchó que Dios le pedía que le entregara a su mamá generosamente. Fue muy devota del Santísimo Sacramento y por ello logró comulgar más joven de lo acostumbrado. Luego de morir su padre también, poco a poco se va alejando del Señor, aunque Él nunca la dejó de proteger y librar de pecados graves. Esta crisis va hasta cuando tenía 20 años. En este momento Jesús permite una enfermedad grave para que Gema retorne a Él con todo su corazón. Luego de mucho sufrimiento y haber sido desahuciada, recibe la curación. Tuvo visiones de Mamá Linda, Jesús y su ángel guardián cuando recibió los estigmas en pies, manos y costado, que emanaban sangre del jueves al viernes cada semana. Muchos fenómenos relacionados con la pasión se dieron en la vida de Santa Gema. Además de los estigmas, tuvo sudor, lágrimas de sangre y hasta padeció la flagelación. Recibió un regalo que apreció con todo su corazón, como muestra este escrito. El demonio me hace sufrir mucho, pero siempre terminan por vencerle Jesús y María, o bien el ángel, o San Pablo de la Cruz, o el hermano Gabriel. Siempre son estos 3. Murió con 25 años para ofrecer la mitad de su vida por la conversión de un sacerdote que anduvo descarriado por 12 años y consiguió su conversión. Gema había pedido a Jesús morir crucificada con él y así moriría. Entrando en éxtasis profundo, extendió un poco sus brazos y en esta posición permaneció hasta mediodía. Su semblante era mezcla de amor y dolor, de calma y desolación. Agonizaba como Jesús en la cruz. Los presentes la contemplaban atónitos. Era Viernes Santo, 10 de abril de 1903, cuando su agonía desapareció y una sonrisa de cielo se dibujó en sus labios. Luego de pasar 14 días de su muerte,
se le realizó la autopsia y notaron que su corazón parecía estar vivo. Al abrirlo, fluyó enseguida la sangre y, como en muchas ocasiones le había pedido al Señor que le ensanchara el corazón para poder amarlo más, corroboraron que efectivamente era más grande. Y se conserva en el convento Pasionista de Madrid, pues a pesar de no haber formado parte de ninguna orden, después de su muerte sí la acogieron en esta, que fue con la que se sentía más identificada y de la que eran quienes se le habían aparecido en las visiones. El proceso para la canonización empezó el 3 de octubre de 1907, 4 años después de su muerte. El Papa Benedicto XV dispensó el proceso de fama de santidad porque era ya conocida en todo el mundo. La parroquia, en Bogotá, Colombia, se encuentra en la carrera 19A, número 10649. Tiene forma cuadrada. Y en el interior, a mano derecha, cuentan con una foto de la santa, junto al altar. El ambiente es muy acogedor, especialmente del oratorio lateral. El 12 recordamos a San Giuseppe Moscati, que estudió medicina y con 22 años se graduó con las mejores calificaciones de su promoción. Cada día se levantaba muy temprano para ir a misa a recibir la comunión. Después se dirigía a las colonias pobres para ver a algunos enfermos, especialmente pobres a quienes no les cobraba. Y ahí sí iba a trabajar al hospital. Su muerte llegó el 12 de abril de 1927, casi a los 47 años. Fue beatificado en 1975 por el Papa Pablo VI y canonizado por San Juan Pablo II el 25 de octubre de 1987, gracias al milagro de la curación de leucemia del joven Giuseppe Montefusco en 1979. El 13 celebramos a San Martín Papa, el último papa martirizado, elegido en el 649 y poco después convocó a un concilio, una reunión de los obispos, para condenar la herejía en la que decían que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino solamente voluntad divina. Como el emperador en Constantinopla, Constante II, era hereje monotelista, envió un batallón militar para darle muerte. Sin embargo, el agravio contra el pontífice fue infructuoso, provocando la cólera del emperador. Entonces mandó otro batallón y, aprovechando la enfermedad del Papa, los militares lo hicieron prisionero y lo trasladaron a Constantinopla, un tormentísimo viaje en el cual el Papa soportó pacientemente durante 14 meses los abusos y malos tratos de sus captores. Al llegar a Constantinopla, el emperador lo expuso en público para que el pueblo lo humillara y lo insultara. Un tribunal de herejes lo condenó sin permitirle que dijera una sola palabra en su defensa, encerrándolo en el calabozo por 3 meses. Por petición del patriarca de Constantinopla, el Papa logró ser desterrado en el desierto, donde pasó más tormentos y sufrimientos que no le impidieron continuar rezando a Dios por sus feligreses y enemigos. Falleció en el año 656, siendo declarado santo en Constantinopla. El 14 está Santa Liduvina, holandesa que vivió normal hasta sus 15 años, cuando patinando un día en el hielo se rompió su columna vertebral, lo cual le produjo continuos vómitos, jaquecas, fiebre intermitente y dolores por todo el cuerpo que la martirizaron toda la vida. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad no tenía remedio. Pero un día Dios le dio un gran regalo. Nombraron de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el padre Pot. Este virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recordarle que Dios, al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, más los hace sufrir. Le colocó enfrente de la cama un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él, y pensara que si Cristo sufrió tanto, el sufrimiento de ella la llevaría a la santidad. Un gran ejemplo para nosotros. Entonces, ella se dedicó a pedir en adelante a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas, pues pudo experimentar cómo era un momentico en el purgatorio y prefirió 1000 veces estos sufrimientos.
Cuéntame si quieres conocer detalles, al igual que la visión que tuvo antes de morir. Se dedicó a meditar fuertemente en la pasión y muerte de Jesús y descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores, evitándoles así el purgatorio. Y esto era lo que le llenaba de gozo espiritual. Era su arma y su red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo. Decía que la Sagrada Comunión y la meditación en la pasión de nuestro Señor eran las dos fuentes que le concedían valor, alegría y paz. 12 años antes de su muerte, de hecho, las autoridades civiles de Schiedam, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos por las declaraciones de muchos testigos presenciales que durante los últimos 7 años Liduvina no ha comido ni bebido nada y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Increíble, ¿no? La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel, perdió la vista por un ojo y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Estaba completamente paralizada y solamente podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno de Holanda quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso dolorosísimo, pero a su alrededor se sentía un aroma agradable y llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar, porque nadie nunca la veía triste o desanimada, todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo. Además, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos cuando oraba por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones. Mientras el cuerpo quedaba como sin vida, en los éxtasis conversaba con Dios, con la Santísima Virgen y con su ángel de la guarda. Cambiaron al santo párroco que tanto le ayudaba por otro menos santo y menos comprensivo, quien empezó a decir que Liduvina era una mentirosa que inventaba lo que decía. El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa y las autoridades, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias, quienes declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario que no podía explicarse sin una intervención sobrenatural, y así su fama creció y se propagó. En los últimos 7 meses, Santa Liduvina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus tremendos dolores, pero no cesaba de elevar su oración a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. El 14 de abril de 1433, día de Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtieran en hospital para pobres. El 15 tenemos a San Damián de Molokai, a quien han llamado el leproso voluntario, porque con tal de poder atender a los leprosos que estaban en total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. De joven fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. A sus 8 años se fue con su hermanita a vivir como ermitaños en un bosque solitario para dedicarse a la oración, pero sus padres los encontraron y regresaron a la casa. Tuvo que trabajar muy duro en el campo para ayudar a sus padres que eran muy pobres. Esto le dio una gran fortaleza y lo hizo práctico en muchos trabajos de construcción, de albañilería, de cultivo de tierras, lo cual le iba a ser muy útil en la isla lejana donde más tarde iba a misionar. A los 20 años escribió a sus padres pidiéndoles permiso para entrar de religioso en la comunidad de los Sagrados Corazones. El misionero que iba a ir a las islas Hawái se enfermó y los superiores le pidieron a él que fuera en su reemplazo, en 1863, lo cual había anhelado desde mucho tiempo atrás. Allá logró varias conversiones, entre ellas la confesión de un hombre que hace mucho no se confesaba. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos construyó una capilla con techo de paja, pero también recorría el lugar mostrándoles qué cosas de las que creían eran solo supersticiones y las reemplazaba por las verdaderas creencias. Llevaba medicinas y lograba la curación de numerosos enfermos, pero habían unos incurables, los leprosos, que desterraban a la isla de Molokai. Allá se fue a atenderlos por el resto de su vida, hasta que murió. Lo beatificó el Papa Juan Pablo II en el año 1994. La parroquia está en la carrera Primera Este, número 2885 Sur.
tiene unas pinturas preciosísimas en sus muros, sobre todo cerca del altar, permitiéndonos ver cómo fue su vida. El 16 recordamos a Santa Bernadette de Soubirous. ¿Recuerdas la historia del sexto vistazo? Si no lo has visto, te invito a verlo, para que conozcas una de las basílicas menores de Bogotá. ¿Sabes cuál otra basílica menor tenemos en Bogotá, Colombia? Déjamelo en los comentarios, o si te gustaría que hiciera un vistazo especial con ellas. Vamos a remontarnos al año 1858. Cuando Santa Bernadette, durante 5 meses, tuvo la grandiosa bendición de ver a la Virgen María 18 veces, desde sus 14 años, en una gruta de Lourdes. Juntas rezaban el rosario y Santa Bernadette permanecía firme con nuestra Madre a pesar de las persecuciones e interrogatorios a los que fue sometida. Luego de la última aparición ocurrida el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Bernadette ingresó a la orden religiosa de las Hermanas Enfermeras a la edad de 22 años y permaneció allí hasta su muerte a los 34 años, el 16 de abril, llevándose consigo 3 secretos que nadie nunca supo. Su cuerpo está incorrupto en Nevers, Francia. La paz y la belleza de su cara muestran que por haber tenido la dicha de contemplar la imagen santísima de Mamá Linda, esos momentos quedaron impresos en ella para siempre. El 17 celebramos a la Beata Mariana de Jesús, que a sus 23 años rehusó una propuesta de matrimonio y se consagró a Dios, haciendo una vida de retiro y de oración, y profesando en el convento de las religiosas descalzas de Nuestra Señora de la Merced, adoptando el nombre de Mariana de Jesús. Se distinguió por su devoción a la Eucaristía y su obediencia, humildad y espíritu de sacrificio. Sus superiores ordenaron que ella escribiese sobre su vida espiritual. Le consultaban y veneraban eclesiásticos y hombres de la corte madrileña. Murió siendo aún joven el 17 de abril de 1624. Años más tarde, su cuerpo fue exhumado para ser trasladado para la casa matriz de la orden y fue encontrado en perfecto estado e incorrupto, y fue nuevamente enterrado en Madrid. El pueblo madrileño la venera con el título de la Azucena de Madrid. El 18 está San Francisco Solano, el dramaturgo del Nuevo Mundo, por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica, y además lograba muchas conversiones por rezar mucho antes de predicar sus sermones. Estudió con los jesuitas, pero entró a la comunidad franciscana porque le atraían mucho el voto de pobreza y poner fin a las peleas. Al llegar a América sufrió muchas peripecias junto a los esclavos que trajeron, pero gracias a ese tiempo pudo bautizar a muchos antes que murieran. Recorrió el continente americano durante 20 años, predicando, especialmente a los indios, de quienes aprendía rápidamente el dialecto para enseñarles. Incluso las tribus más guerreras e indómitas lo escuchaban. El 19 recordamos 2 santos: San Expedito, santo de las causas justas y urgentes, patrono de los jóvenes, socorro de los estudiantes, mediador en los procesos y juicios, salud de los enfermos, protector en los problemas de familia, laborales y negocios, pues cuando Dios tocó su corazón, un cuervo intentó disuadirlo de dejar para mañana su conversión, pero él lo aplastó y dijo: no, hoy seré cristiano. Era comandante de una legión de soldados romanos, pero por orden del emperador Diocleciano fue sacrificado junto con sus compañeros de armas. Y el otro santo es San León XIII, papa. Su nombre era Bruno y fue consagrado obispo el día de la Ascensión, en el 1027, llegando a gobernar la diócesis durante 20 años con una disciplina más estricta entre su clero secular y regular, logrando así que se reavivara la disciplina y el fervor de los grandes monasterios de su diócesis e introdujo en ella la reforma de Cluny. En 1048 fue nombrado sucesor del Papa Dámaso II. Muchas gracias por acompañarme en esta primera docena de videos. Vamos a celebrarlo con un vistazo especial, principalmente como celebración de Pascua de Resurrección. No se lo pierdan.